Bienvenidos a un nuevo capítulo de Del Dicho al Puerto. Hoy tenemos un invitado muy especial quien nos abrió las puertas de su compañía, Ronald Bacalars, presidente de la Junta Directiva de Analdex. ¿Cómo está usted hoy, señor Ronald? Muy buenas tardes. ¿Usted cómo está? Bien, bien, sí, señor. Muy amable por abrirnos las puertas de su empresa que tiene una historia que pues algunos conocen, otros no, y queremos precisamente empezar a contar eso hoy. Entonces queremos que nos cuente un poco cómo la familia Bacalars pasa de Polonia, Cuba, Colombia y monta pues lo que hoy conocemos como Brahma, Aeroflex en distintas marcas que son tan exitosas. Bueno, primero muchas gracias por la oportunidad de hacer esta entrevista. Pues sí, la historia de la familia es bastante interesante. Mi padre nació en Polonia, mi madre nació en Berlín, pero se educó en el sur de Francia. Ambos son sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, somos de ascendencia judía. Mi padre y toda su familia fueron perseguidos por los nazis durante la guerra y casi la totalidad de la familia fueron asesinados durante la guerra. Mi padre fue uno de tres Bacalars que sobrevivieron de una familia de más de 500, 600 personas. Pasó la mayor parte de la guerra en campos de trabajo forzosos o escapándose. Entonces pasó la guerra una parte en Polonia, una parte en la Unión Soviética, volvió a Polonia, después se fue a Hungría, fue liberado por los soviéticos en Hungría. Después de la guerra él volvió a Polonia a ver qué encontraba, no encontró a ninguna familia, sobrevivió con un hermano mayor y con un primo. El cuento de mi mamá es un poco diferente. Ella era de origen polaco, pero nació en Berlín. Uh-huh. Y cuando los nazis llegaron al poder en Berlín, el papá de ella, mi abuelo, y mi abuela decidieron mudarse al sur de Francia pensando que podrían escaparse de las persecuciones contra los judíos en Alemania. Durante algunos años no estuvo muy grave el tema porque en el sur de Francia estaba ocupado por los italianos que no estaban persiguiendo tanto a los judíos, pero ya cuando los italianos se retiran porque los americanos invaden a Italia, entran los nazis y mi mamá y mi tía tuvieron que esconderse en un convento en Monte Carlo y realmente las monjas del convento la salvaron, donde estuvieron escondidos durante la segunda mitad de la guerra. En la posguerra, mi padre empieza a hacer negocios de comercio entre el mundo occidental y el mundo oriental. Empezaba a hacer intercambios porque en ese despelote de la guerra entonces conseguía vodka ruso y lo intercambiaba con cigarrillos americanos por pieles rusas, pieles rusas por relojes americanos, gana una plata, se va a vivir a París y ahí se encuentra con mi mamá, que también visitaba París en la posguerra, se enamoran, se casan y deciden que no quieren continuar en Europa porque hay guerras en Europa y la ironía de todo esto es que hasta el día de hoy, desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, cada 30 años sigue habiendo guerras en Europa. Deciden emigrar a Estados Unidos, ahí es donde yo nazco y mi hermano nacen, pero no pudo arreglar sus papeles para poder residenciarse en los Estados Unidos, entonces deciden ir a Cuba. Yo tenía 2 años de edad, se muda a Cuba y monta toda una serie de negocios en Cuba con mucho éxito, le va negocios de construcción, negocios de importación, perfumerías, en fin, muchos diferentes tipos de negocios, hasta que llega Castro y el comunismo en Cuba, y un par de años después de la llegada de Castro simplemente nacionaliza toda la propiedad privada, confisca todas las empresas y todas las fábricas, y mi padre de la noche a la mañana pierde todo lo que él tenía y los dueños se vuelven gerentes de los negocios, pero pierden toda la propiedad y quedan nuevamente en su vida sin nada. Primera vez con la guerra, la Segunda Guerra, segunda vez con Cuba.
como mi hermano y yo éramos norteamericanos, porque habíamos nacido allá a pesar de que nos fuimos de niños. ¿En qué estado nació? En Nueva York. Nueva York. Entonces, cuando los americanos evacúan a sus ciudadanos, mi hermano y yo nos vamos a vivir con los familiares en California, mientras mis padres, que para esa época se habían nacionalizado cubanos, porque al salir de Europa no tenían nacionalidad en el despelote de la guerra, de la posguerra en Europa, era realmente una locura. Se habían nacionalizado cubanos, entonces ellos no tenían la forma de salir, y adicionalmente era muy difícil porque ya para esa época el Che Guevara había anunciado que él iba a exportar la revolución a toda América Latina. Finalmente ellos logran salir de Cuba y terminan viniendo para Colombia. Y la razón es porque consiguieron visa. Era la única forma que Colombia pues les dio la oportunidad de conseguir una visa. Entonces llegan acá, yo todavía estoy con mi hermano viviendo en California, y él decide entonces a montar unos negocios acá. ¿Por qué los negocios de calzado? Pues era muy interesante, porque entre los negocios que mi padre tenía en Cuba, él importaba pantuflas, playeras, sayonaras o chancletas. Pero los aranceles en estas islas hasta el día de hoy son muy altos porque de eso viven, de cobrar aranceles altos en todo lo importado. Entonces mi padre decide que en vez de importar las chancletas, los va a fabricar, importando los componentes, las láminas para troquelar las suelas, las tiras y ensamblarlas en Cuba. Entonces, al hacer eso, para materia prima no había aranceles, pero para el producto final sí había aranceles, y era un muy buen negocio, en vez de importar las chancletas, armarlas. Cuando él sale de Cuba, él logra que una importación de estas materias primas que iban con destino a Cuba, vía el Canal de Panamá, él logra reclamar la propiedad de esa materia prima, y entonces con esa materia prima lo trae a Colombia y empieza a armar chanclas en Colombia. Por eso terminamos en el negocio de calzado, puro occidental. De las chanclas pasó a ser calzado plástico, del calzado plástico se pasó a ser calzado inyectado tipo tenis, como vemos aquí atrás. De ahí evolucionamos a zapatos de cuero, ahí nos inventamos el producto Brahma, evolucionamos hacia el cuero, hasta convertirnos hoy en la organización de calzado más grande que hay en el país hoy en día, porque somos fabricantes y somos distribuidores y tenemos almacenes al detal para vender nuestros productos, que se llaman Brahma Concept y ACA, además de venderle a muchas cadenas de almacenes de calzado y de grandes superficies. Y eso es muy brevemente la historia de cómo llegamos a Colombia y cómo terminamos en el negocio de calzado. Mi padre pues falleció hace más de 12 años, fue el fundador de la empresa, pero tan pronto yo terminé mis estudios universitarios y empecé a trabajar con él. Inclusive durante toda mi carrera estudiaba mediodía y me iba a trabajar con mi padre, y mi hermano hacía lo propio. Entonces nosotros, mi hermano y yo, somos la segunda generación del fundador. Trabajamos muchos años al lado de mi padre hasta que él se jubiló y se retiró, nos casamos con colombianas, nuestros hijos son colombianos, y es la próxima generación. Ya de esa generación todos son miembros de la junta directiva de la empresa, y 3 de ellos trabajan activamente en los negocios de la familia. ¿Cuántos empleados tienen actualmente? Pues mira, entre la organización industrial, las fábricas, la de distribución y la comercial, hoy, que ya se ha reducido bastante por la situación lamentable económica que estamos atravesando en este momento, debemos de estar alrededor de 2.500 personas. Gracias. En todo el país. Ahí le pregunto también, nos vamos un poquito a la historia de su presidencia al frente de la junta directiva de Analdex. Nos dicen que desde el 87 usted está al frente. ¿Nos puede contar de pronto, pues, en esa relación de poder,
con el ejecutivo, el judicial, legislativo? ¿Qué anécdotas nos puede contar con presidentes, ministros? Bueno, antes de ir a esto quiero ir un paso más atrás con relación a Analdex. Cuando yo ya estaba trabajando muy activamente en el negocio, nos dimos cuenta de la importancia de la actividad gremial y cómo la actividad gremial podía ayudar a nuestras empresas y podía ser el interlocutor con el sector público, con el sector financiero, con el sector de proveeduría de materias primas. Y entonces yo entré a la junta de ese entonces que se llama Cornical, que era la Corporación Nacional de Industriales del Calzado. Con el pasar de los años, esa agremiación se convirtió en lo que hoy es ASICAM, cuando se fusionaron Azocueros con Cornical y se constituyó ASICAM, que era la fusión de los que manejaban y fabricaban bolsos y accesorios de cuero con los de calzado. Yo era presidente de ese gremio, pero ese gremio no tenía ninguna experiencia en comercio exterior y no tenía ninguna experiencia en exportaciones. También está en la Junta de Acoplásticos, que tampoco lo tenía. Y también estaba en la Junta de la ANDI, que tampoco lo tenía en esas épocas. Entonces dijimos, hombre, yo creo que tenemos que crear un gremio de comercio exterior. En esa época ni siquiera de comercio exterior, era de exportadores únicamente. Porque realmente es importante que los intereses de los exportadores esté de común acuerdo con el gobierno y con las políticas del gobierno para fomentar las exportaciones colombianas. Íbamos a crear nuestro propio gremio cuando por ahí nos enteramos que existía un gremio que se llamaba Analdex, pero un gremio de gremios, donde realmente 8 o 10 presidentes gremiales se reunían. Nos gustaría ver qué se puede hacer, porque nuestra visión no es que sea un gremio de gremios, sino que sea un gremio de empresarios. Claro. Porque un gremio de gremios siempre va a tener problemas de dinero, de afiliaciones, de todo eso, porque siempre van a estar representados por su gremio, claro, y no va a funcionar. La verdad es que los directivos en ese momento les pareció interesante, entonces hicimos un acuerdo de que nosotros traeríamos unos 30 o 40 afiliados, empresas, ellos podían seguir como gremios, pero no más gremios, sino crecer con empresas para poder contratar directores ejecutivos y empezar a manejar el tema. Entonces un grupo de nosotros hicimos eso, de muchos sectores, del sector de plástico, del sector de calzado, del sector de cueros, del sector de metalmecánica, del sector de flores, en fin, pero empresas, y por decirlo de alguna manera nos apoderamos del Analdex de ese entonces y le dimos un vuelco totalmente. Ahora, yo no empecé como presidente, yo empecé simplemente como miembro de la Junta, después me nombraron tesorero, donde empecé a estructurar la parte financiera del gremio, y con los años y con el tiempo, a medida que iba creciendo, me eligieron presidente de la Junta. Ahí es donde empezamos a tener por primera vez un presidente ejecutivo, para empezar a manejar el tema. Era de tiempo parcial en esa época, Fernando Barberi, que era compañero mío en la Universidad de los Andes, lo trajimos y empezó a desarrollarse el gremio. Entonces sí, hace como 37 años me nombraron presidente de la Junta, y yo veo a Analdex como mi bebecito, porque lo cogimos de algo muy crudo, que no estaba haciendo realmente una labor como se podía hacer, y con el tiempo logramos convertirlo en el gremio que es hoy en día. Se fue Barberi, trajimos a
Ricardo Salas, se fue Ricardo Salas, trajimos a Jorge Ramírez Ocampo. Más o menos para esa época me presentaron a Javier Díaz, que estaba en la ANDI, creo que inclusive fue Fernando Barberi que lo trajo, lo entrevistamos, lo trajimos como subdirector, él posteriormente y hasta el día de hoy ha sido el presidente ejecutivo del gremio, más de 25 años creo yo en esa época, todavía debe ser como 25 años o más, y entonces lentamente trabajamos a convertir esto en lo que es. De esa época de la junta directiva no queda hoy nadie, todos estos evolucionaron, creo que el único que queda ahí de esa generación soy yo. Y con el tiempo vimos que el comercio exterior no estaba limitado únicamente a las exportaciones, sino que a todo el comercio exterior, importación y exportación. Entonces cambiamos un poquitico nuestros estatutos para incluir todo el comercio exterior colombiano, y es como llegamos a donde estamos hoy. Sí. Anécdotas, muchas. Obviamente nuestra interacción a lo largo de todos estos años ha sido con los ministros y con los presidentes, porque el tema de comercio exterior ha sido de primordial interés de todos los gobiernos con que yo he trabajado, y tal vez el primer gobierno con que yo trabajé ya en esta capacidad, creo que seguramente fue el gobierno de Turbay o Barco o Pastrana Padre, sí. Por ahí para esa época. En las buenas, en las malas, en fin, hemos tenido todas las experiencias, pero siempre vimos un gobierno o los gobiernos muy interesado en fomentar el comercio exterior colombiano. Entonces realmente confrontaciones fuertes muy pocas. Como puede ver por las fotos ahí, hemos tenido unas magníficas relaciones con todos los presidentes del país, porque siempre teníamos una sinergia de la importancia del comercio exterior. Ahora, que hay diferencias, hay diferencias. El sector público tiene unos objetivos, el sector privado tiene otros objetivos. Ya pasando un poquito más a la parte personal de Ronald Bacalars, ¿qué hace un fin de semana Ronald Bacalars? Pues hasta hace muy poco yo jugaba mucho golf. ¿Ah, sí? Sí, el problema es que tengo unos problemas de espalda, sí, que me ha alejado, pero ya estoy casi superándolo y tengo toda la intención de volver a jugar golf. Pero fuera de eso yo soy un gran lector. ¿Sí? ¿Qué está leyendo ahorita? Yo leo mucho. Los temas que a mí me gustan leer más que cualquier otra cosa es historia. Historia más reciente, contemporáneo, Primera, Segunda Guerra Mundial para acá. Historia política. Muchísimas gracias a Ronald. Llegamos al final de esta edición del Dicho al Puerto, y un mensaje final para despedirse, Ronald. Que Colombia no tiene por qué perder las esperanzas, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando, hay que colocar ladrillo por ladrillo. No comparto que hoy en día todo el mundo quiere enriquecerse de la noche a la mañana, que hay que ver cómo hacemos un app o una cosa y de la noche a la mañana estar entre los 5 más ricos del mundo. Así no se gana uno la vida. Además, eso tampoco le da las satisfacciones personales en la vida. El hecho que uno pueda crear cosas, crecer poco a poco, generar empleo, generar bienestar, hay que trabajar, hay que luchar por eso. No hay que desesperarse, sino mirar con optimismo el futuro y luchar por los principios en los cuales uno cree. Y yo creo que eso es el último mensaje que le pudiera dar a todo el mundo. Muchísimas gracias, Ronald. No se les olvide suscribirse al canal de YouTube de Analdex para tener más episodios de El Dicho al Puerto. Hasta luego. Bueno, muchas gracias.